El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Un diagnóstico mental a la humanidad en el tiempo final. Vimos la adoración a los demonios, hoy veremos los homicidios. Son 5 pecados que se mencionan aquí, en este pasaje, y hoy vamos a ver el segundo pecado que se menciona allí a nivel mundial, como parte de la práctica de los hombres del tiempo final y del cual no se van a arrepentir, sino que se llenarán de ira y aumentará su deseo de la práctica de los homicidios. Dice la palabra de Dios nuevamente, Apocalipsis 9, verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta ahí vamos a meditar hoy con la segunda práctica terrible y pecaminosa, que son los homicidios. Hagamos una corta oración. Dios es el que nos guía en todo momento cuando se trata de exponer su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Guíame, Señor, y haznos sensibles a todos, para entender, discernir, aceptar tu palabra en el corazón. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios escrita. Y gracias. Por favor, oh Dios, sana de manera espontánea los corazones dispuestos para ti. Y de manera progresiva, aquellos corazones que tardan un poco más, pero haz que tu palabra, medicina para el alma, sane, restaure, levante, y que haya un genuino arrepentimiento en aquellos que todavía están practicando homicidios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra homicidios que se usa aquí es el verbo o la palabra griega phonos, y tiene que ver con asesinar, dar muerte. Asesinar o dar muerte. Es una palabra fuerte. En realidad, hablar de asesinato es algo que está contemplado en ciertos espacios. No todo el mundo es asesino. Todo el mundo es pecador. Todos somos pecadores. Pero cuando hablamos de asesinato, pues ya esto reduce a la población a un espacio más reducido. Normalmente las personas que son acusadas de homicidio, de asesinato, son presas, son encarceladas, o en algunos espacios de Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos países orientales, la pena es la pena de muerte, por haberle causado la muerte a una o a varias personas. Entonces, pareciera que es una buena excusa sentirse bien porque yo no mato. Es la respuesta de mucha gente cuando se le predica el mensaje del Evangelio. Tú necesitas a Jesucristo. No, yo no mato a nadie. Pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Porque matar no solamente se hace con un cuchillo, un arma de fuego. También se mata con las palabras. El Señor Jesucristo habla de que aquellos que son homicidas de su hermano están expuestos al infierno eterno.
Eso está en Mateo capítulo 5. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque se puede matar con palabras, sin siquiera levantar la mano, sin dar un golpe físicamente. Las palabras pueden matar. Y el Señor Jesucristo hace esta mención especial refiriéndose a una persona que atenta contra la vida de su hermano solamente diciéndole necio, tratándolo de ser fatuo. Dice aquí el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 verso 22, hablando de los homicidios. Cualquiera que se enoje contra su hermano, mire qué estricto es el Señor en esto. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es exactamente una acusación de homicidio. ¿Por qué? Porque entre los hombres, un insulto de fatuidad, de necedad a un hermano parece que queda impune. En realidad no hay gravedad en que una persona insulte a otra y le diga palabras peyorativas, humillantes, hirientes e insultantes. Pero en el cielo sí hay un juicio. En el cielo sí hay una sentencia contra aquellos que matan con la lengua. La palabra de Dios también dice que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, refiriéndose a lo cortantes que son. Y son palabras, pero hieren y matan tanto como una espada física entrando en el cuerpo de una persona que pues está indefensa de escudo o de un armazón, de una coraza. Entonces el asesinato se presenta en dos formas. Y este es serio. Quiero mencionar este primero porque es que es muy común. Estamos rodeados de tanta gente que todo lo arregla por medio de palabras humillantes, palabras insultantes, sin darse cuenta que están exponiendo su alma al infierno eterno. Mire cómo dice el Señor aquí. Queda expuesto al infierno eterno. Aquí lo dice, será culpable ante el concilio. Pues difícilmente se lleva una persona ante un juicio porque me dijo necio o me dijo fatuo o cualquiera de las otras palabras que seguramente usted conoce, que muchos usan para tratar de humillar, insultar, degradar la personalidad o la esencia de otra persona. Pero ante Dios sí es grave, gravísimo, y es algo que se practica muy a menudo. ¿Cuáles son las palabras contrarias a causarle la muerte emocional a alguien por insultarlo? Bueno, las palabras serían perdón, perdóname, o no quise decirte esto. Enmendar la situación. Esto tiene que ver con curar, con sanar, que es lo contrario a asesinar, matar, quitar la vida, dar muerte, que son palabras fuertes y son las que se refieren aquí a dar a este pecado que se practica con tanta ligereza en el mundo. Homicidios. Así es como nos dice aquí el Espíritu Santo a través de este poderoso pasaje. Verso 21 de Apocalipsis 9. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Si miramos un poquito más de cerca, la palabra homicidios es un hombre que le quita la vida a otro hombre. Un hombre que se toma la atribución de quitarle la vida a otro hombre. Fonón o fonon es la expresión que se usa en el griego para referirse a asesinar o dar muerte. Y ya sabemos y hemos aprendido por las palabras del mismo Jesús que hay muchas formas de dar muerte. O con las palabras, o con el puño, con armas,
bien sea arma blanca o bien sea armas de fuego. Tenemos que reconsiderar lo que es esto, porque mucha gente se escuda de que nunca ha matado a nadie. Es más, alguien a quien le llevábamos el evangelio decía: yo ni siquiera soy capaz de matar una gallina. Yo no como gallinas porque yo no soy capaz de matarla. Y como sé que la gallina que me ponen en el plato estuvo viva y alguien la mató, ya por eso yo no soy capaz. Pero qué persona para insultar a los demás. Entonces, no eres capaz de matar una gallina, pero sí puedes insultar con tu lengua a otras personas porque te quedaron mal, te fallaron en algo, o tal vez también te mataron, también te insultaron de alguna forma y tú respondiste con el mismo arma o con la misma arma. Es lo mismo, son homicidios. Y el Señor está llamando al arrepentimiento. Tenemos que aprender a dirigirnos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Tenemos que aprender a dirigirnos al prójimo. Recordemos que uno de los mandamientos, el segundo en importancia, el Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya que insultarse a sí mismo no es una opción, no es normal, no es algo que se haga, ¿por qué vas a insultar a otra persona? Ya que eso tiene que ver con cometer un asesinato. Ahora voy a referirme a un asesinato físico, no con la lengua, sino a un asesinato físico. Y para eso vamos a mirar el primer asesinato que se dio en la historia de la humanidad, después que Dios hizo al hombre. Para eso vamos a mirar Génesis capítulo 4, versos 4 en adelante. Si miramos un poco más de cerca la escena entre Caín y Abel, que son los protagonistas directos de este primer asesinato, aquí tenemos al victimario y a la víctima, y cómo se desarrolló la triste historia de la vida de Abel, que murió sin, por lo menos se sabe que no tuvo familia, no alcanzó a tener familia. Entonces vemos aquí en Caín, que es el asesino, que es la persona que no solamente quita la vida con las palabras, sino que lo llegó a hacer con sus manos. Vemos un prehomicidio. Mire, prehomicidio. ¿Qué es un prehomicidio? Bueno, le dice el Señor a Caín: ¿por qué se ensañó tu corazón? Así le dice el Señor a Caín. Y Caín se ensañó. Esa expresión, se ensañó, es una forma de decir: ¿por qué te enojaste tanto? Esta misma expresión hebrea, jará, tiene que ver con llenarse de ira, arder de cólera, sufrir de celos. Mire todos los pecados que implica tener la intención de quitarle la vida a aquella persona que molesta, que te estorba o que le estorba a quien está pensando. Mire todo lo que implica. ¿Qué es lo que motiva a una persona a intentar estar en esa zona de prehomicidio? O sea, antes de cometer el homicidio, ya la persona en su corazón ya le quitó la vida a la otra persona. Eso es prehomicidio. En realidad, antes de que se cometa el pecado como tal, hay una zona de pre-pecado. Jesús lo afirma cuando dice: aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. No ha dormido con aquella mujer, pero como la codició en su corazón, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama preadulterio. Porque ya la imaginó desnuda, ya la vio en la cama, sea hombre o sea mujer, porque hay mujeres que también pueden caer en este preadulterio. En el caso de Caín, Caín caminó, no sabemos por cuánto tiempo, en un prehomicidio. Se ensañó. Caín estaba celoso, enojado y amargado. ¿Cuál era el motivo? Dios recibió la ofrenda de Abel.
Pero la ofrenda de Caín, él no la recibió. Y fue algo notorio, todos se dieron cuenta. La ofrenda de Caín no fue recibida por el Dios eterno, mientras que la de Abel fue recibida enseguida. Esto causó en Caín un ensañamiento. La palabra aquí que se usa para este ensañamiento significa se llenó de celos, se llenó de ira, se llenó de amargura. Todo eso. Así que cuando estás sintiendo celos, amargura, ira, de esta forma, puedes estar en un terreno peligroso. Estás en un terreno de prehomicidio. Porque todavía la persona no ha consumado el pecado, pero lo tiene en el corazón. Y me doy cuenta que de acuerdo a lo que se dice aquí en el pasaje, ya que este es el principio espiritual que estamos extrayendo de Génesis 4, ya que el homicidio es un pecado mundial del cual mucha gente no se arrepiente, entonces tenemos que ponerle atención, porque mucha gente está llena de celos, de ira, de amargura. Y mientras estén en ese terreno tan peligroso del prehomicidio, pueden llegar a consumar el homicidio. Y qué triste, porque lo que viene es muy serio, es muy triste. Dice la Biblia que mientras estaba en este territorio que vamos a llamar o que hemos llamado prehomicidio, el semblante de Caín decayó. ¿Por qué? Porque él pensaba y sentía en su corazón el ardor del enojo, de la ira, de la envidia, de los celos, de la amargura. Porque él no decidió cortar. Bueno, no me fue tan bien, será otro día. Caín no hizo así. Caín comenzó a cultivar el enojo, la ira y los celos. Identifícalos. Porque si los estás sintiendo y les estás dando cabida en tu corazón, estás en un territorio de prehomicidio. Y tal vez no sea prehomicidio físico, tal vez no se llegue a ese punto tan triste. Pero sí estés preparando tal vez la espada de tu lengua para cortar a alguien. Así que es mejor salir de ese territorio de prehomicidio, porque ese territorio se va a notar en el semblante. La persona se durmió pensando, despertó pensando y tal vez soñó, y en muchos casos es así, soñó lo que quería hacer. Porque el enemigo sabe, Satanás sabe cuando una persona está en el territorio del prehomicidio. Le voy a decir esto y le voy a decir y le voy a hacer. Y si tengo la oportunidad, voy a poder hacerle daño, voy a herir y quiero verlo sangrar. Hay gente que usa esta expresión tan deportiva y folclóricamente. Está sangrando por la herida. Es una forma poética de decir, estás resentido, estás herido emocionalmente. Pero en realidad hay la intención, porque se está en el prehomicidio. El semblante cambió, porque está en prehomicidio. Ahora, cuando la persona está en esta situación, ¿a dónde debe ir? Debe ir al Señor. Pero aquí lo curioso, y lo vamos a plantar como un principio espiritual para todos aquellos que están en el prehomicidio en este momento, o han estado, o tal vez en un futuro lo estarán. Dios llegó y habló con Caín. Caín no buscó al Señor. El Señor buscó a Caín. Lo normal, lo bíblico es que el hombre trate de acercarse cuando está en esta disyuntiva, cuando está como, Señor, no sé qué hacer. El salmista le dice, Señor, ¿hasta cuándo no oirás mi oración? No te hagas el sordo. Pero aquí es Dios el que se acerca a Caín. Acuérdense que Caín está enojado con Abel, pero en esencia con quien está enojado es con Dios. Caín no tiene la culpa, no tenía la culpa, pero Caín quería asesinar a su Dios. Pero como no podía asesinar a su Dios, entonces se ensañó en contra del hermano.
Ojo con estos detalles que son muy importantes. Dios, tratando de salvar la vida de Abel, se acerca a Caín y le dice: Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Quién le va a ocultar al Señor los pensamientos en el corazón? ¿Quién? Y le dice el Señor: ¿y por qué ha decaído tanto tu semblante, Caín? Dios tratando de salvar la vida de Abel. De pronto alguien diga: pero ¿y por qué no le salvó? Porque Dios ha dado libre albedrío. Si Dios da libre albedrío, tiene que permitir que el hombre elija qué hacer, qué no hacer. Si Dios interviene sin haber una oración previa, sin haber una petición, por ejemplo, no vemos a Abel diciendo: Señor, líbrame de Caín. No vemos eso. Así que Dios, de una manera amorosa, llega y trata de intervenir en la historia. ¿Te imaginas que Dios interviniera en tus decisiones a cada rato? Oye, pero Dios sí se mete en mi vida a cada rato. Te aseguro que mucha gente quiere que Dios intervenga cuando hay un peligro. Pero cuando ellos van a tomar una decisión, no quieren a Dios cerca. Porque tal vez Dios le dañaría los planes. Entonces mejor Dios que se quede en su trono y yo decido por mi vida acá. Cuando pasa algo malo, mucha gente dice: ¿por qué Dios no impidió? ¿Por qué Dios no se metió? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Dios es el culpable del atropellamiento, Dios es el culpable del robo, Dios es el culpable del accidente, Dios es el culpable. Pero fíjese cómo Dios guarda su distancia. En cambio, si te acercas a Él, dice la Biblia, si de corazón te acercas, Dios te va a escuchar. Y Dios va a intervenir donde tú le pidas que intervenga. Si de corazón quieres realmente que Él intervenga. Así que tenemos aquí un principio que lo vamos a tener muy en cuenta. Dios intervino porque de alguna forma Dios quería salvar la vida de Abel. Y quería prevenir a Caín de caer en semejante estado de muerte en el que cayó después de haberle quitado la vida a su hermano. Así que Dios le previene y le dice: Caín, si hicieres bien, serás enaltecido. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí el Señor a Caín. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín, en tu mano está el poder para decidir si haces el bien o si haces el mal. Tú decides si le quitas la vida a tu hermano o si lo perdonas. Tú decides. Decide lo bueno, Caín. No permitas que el pecado, el mal, y aquí podríamos ampliar mucho más de lo que es el pecado que cometió, que se estaba enseñoreando del corazón de Caín. En vez de él enseñorearse del pecado, él permitió que el pecado se enseñoreara de él. Eso es lo que pasa cuando una persona cae en el territorio del prehomicidio. Está permitiendo que el pecado se entrone. Está permitiendo que esas ideas malas se entronen en su corazón. Y claro, el pecado daña el semblante. Por más maquillaje que te pongas, si en tu corazón hay homicidio, Dios verá tu cara pintada, pero demacrada. Esto para todos aquellos, sea lo que se pongan en la cara. Entonces, asesinar es una decisión que se puede evitar. Si hay alguna persona que ya ha entrado en este mundo del asesinato, hay países donde el asesinato es tan folclórico, tan deportivo, la gente desaparece. Países donde hay incluso un culto a la muerte, como México, por ejemplo, donde se le honra, se le adora a la muerte. Por lo tanto, si están adorando la muerte, ¿qué es lo que va a haber en las calles? ¿Qué es lo que va a haber en todas partes? Muerte. La gente pensará que tiene el derecho de quitarle la vida a otros. Y todos vivirán con ese sentimiento de no estoy seguro.
Todos estarán pensando, bueno, si la gente piensa que matar es fácil, yo también voy a matar. Y eso lo que produce es un país tan inseguro que todo el que llegue allí está realmente en un territorio de prehomicidio. Así que el Señor interviene en los pensamientos de Caín, el primer homicida de la humanidad. Y aún así, el corazón de Caín estaba tan lleno de odio, tan lleno de celos, tan enojado, porque su ofrenda no había sido recibida, que decidió, nadie lo obligó, él decidió. ¿Por qué? Él decide porque permitió que el pecado se enseñoreara de él, en vez de él enseñorearse del pecado. Así que viene el Señor y escucha. Él escucha la voz de la sangre de Abel. Hay muchas formas en las que podríamos entender este pasaje, pero vamos a ceñirnos como está descrito aquí en español. Mira, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él le responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire cuánta insolencia, ¿verdad? Una persona que ha cometido asesinato ha perdido la sensibilidad y la reverencia hacia el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso es delicado, eso es muy serio, porque una persona en ese estado se ha endurecido y lo que le espera en la eternidad es la condenación eterna. Pero mire lo que dice el Señor. Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Todo aquel que le quita la vida a otra persona tiene que darle cuentas a Dios por todas las almas que ha asesinado. Tal vez me está escuchando un sicario, tal vez una persona que él no es sicario, pero eligió ser sicario y tiene ciertos argumentos. Es por la comida, es que no hay trabajo. Yo no tengo ninguna intención de asesinar, esto es solamente un trabajo más. Dios te va a pedir cuentas por cada vida que has quitado. Tendrás que rendir cuentas porque Dios lo va a demandar de tu mano. ¿Y sabes por qué? Porque cada persona asesinada pide venganza. Cada persona a la que se le quita la vida pide venganza, desde donde esté. Si la persona a la que le quitaron la vida es un siervo de Dios, Dios va a pedir doblemente, va a demandar por esa vida de ese cristiano a la que se le quitó la vida. Dios lo hará. Así lo dice el Señor. En muchos pasajes, pero aquí yo tengo solamente Génesis 9. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora, si la persona se fue al infierno, le quitaron la vida y la persona, su alma se fue al infierno, allá también pedirán justicia, pedirán venganza. Y Dios lo va a hacer porque Él lo ha dicho en su palabra. Entonces, quien ha asesinado y lo ha dejado así, ¿cuántos casos? Mira, hay un canal que, varios canales, porque me he dado cuenta que no es uno solo. Ellos muestran casos de la vida real de personas que han sido asesinadas y enterradas en el patio trasero de una casa, de una cabaña, de una finca. Han sido asesinadas porque sabían un secreto que otro no quería que se supiera, por quitarle dinero. Todas las personas que quitaron la vida, que enterraron, si están libres, la justicia humana no los ha alcanzado. A lo mejor nadie lo sabe. Dios va a demandar la vida que quitaste, la va a demandar de tu mano. Y vas a pasar la eternidad en un suplicio, en un tormento sin fin, en el que no hay palabras para describirlo. Pero si tú llegas a Jesucristo ahora y confiesas ante el Señor te guiará. El Señor te dará el perdón. Si tú ahora que tienes aire en tus pulmones, sangre en tus venas, confiesas ese homicidio delante del Señor, el Señor te va a perdonar. Te dará paz. Tu semblante cambiará. Pero si decides no hacerlo,
va a llegar ese momento terrible. Porque tal vez has escapado de la justicia de los hombres, pero de la de Dios no podrás escapar. Es mejor hacer las paces con el Señor ahora. Y si has ofendido de palabra de tal manera que has matado personas con tu lengua, este es el momento de decirle: Señor, perdóname. Tú no puedes, no debes estar en la lista de las personas que dice aquí Apocalipsis 9, que no se van a arrepentir de sus homicidios. Esto es grave. Debes, mientras tengas la oportunidad, hazlo por tu vida. Escapa por tu vida. Dile: Señor. Conocimos a un personaje, me abstengo de decir su nombre, aunque fue hace años, lo conocimos. Él se convirtió al Señor y era conocido porque era gatillero. Bueno, muchos sabrán a qué se refiere la palabra gatillero. Esta persona, en un momento de conversación en el que ya él estaba contando cómo había sido su vida de sicario, en algunos lugares les llaman matones, etcétera. No sé cómo se llamará en otras tierras. Pero él decía: a mí me pagaban, a mí lo que me interesaba era que me pagaran el dinero. Me decían: mira, no te vayas a equivocar. La persona a la que le vas a cegar o la víctima es esta, mide tanto, le daban todos los datos. Y él se iba. Lo único que él tenía entre ceja y ceja era el valor que iba a recibir por quitar una vida. Él no tenía ningún lazo, ningún vínculo emocional con la persona a la que le iba a quitar la vida. Él solamente decía: bueno, no quiero matar niños, eso sí no, pero adultos, páguenme bien. Yo sé que son testimonios crueles, duros, pero esta persona a la que alguien del grupo le preguntó: oye, vamos a llamarle Juan, imagínense que se llamaba Juan. Oye, Juan, ¿y a cuántas personas tú le quitaste la vida, hombre? Cuéntanos. Y él dijo: después de 70 perdí la lista, perdí el número. Qué fuerte. Pero si usted, que me está escuchando, hubiera conocido a esta persona que se convirtió a Jesús y que le pidió perdón al Señor, lo hubiera conocido, jamás hubiera podido usted imaginar que este hermanito tan amado, tan querido y tan transformado por el poder de Dios había sido lo que en ese entonces yo escuchaba como gatillero. Porque el poder de Dios puede transformar vidas. El poder de Dios puede transformar. Un hombre llegó a un hotel con la terrible misión de acabar con la vida de otra persona. Le habían pagado el hotel, le habían pagado los tiquetes. Él era un experto en esto. En el hotel donde él se hospedó para pasar la noche, el único día que iba a estar allí para cumplir con esta terrible misión, se le dio por abrir la gaveta de la mesita de noche que estaba al lado de su cama. Encontró un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¡Qué testimonio! Cuando él abre el Nuevo Testamento por curiosidad, por pasar el rato, porque estaba esperando que pasara el tiempo y no debía dejarse ver de nadie en la calle, así que él, en ese momento como de tedio, abre el Nuevo Testamento de los Gedeones y sus ojos se fijan en una expresión que vio así apenas lo abrió: no matarás. Él vio el versículo, solamente esas dos palabras: no matarás, y lo cerró enseguida. Cerró el Nuevo Testamento, lo tiró y comenzó a caminar en la habitación del hotel y pensó: ¿será que Dios me está hablando? Hizo una pequeña oración de esas así muy, muy cortas pero muy poderosas. Señor, si eres tú el que me está hablando, indícame. Y vino una paz sobre él. Él pudo sentir el amor de Dios cobijándolo. Y tomó una seria decisión: cancelar la misión que le habían encomendado de quitar la vida a una persona a la que él no conocía. Porque él había percibido, había sentido en su corazón la voz de Dios cuando le dijo: no lo hagas. Solo eso bastó.
se devolvió todo y se salió de esa vida. Y hoy está en el Señor. ¡Qué testimonio! Dios no quiere que nadie sea cegado por otro. El único que tiene el poder de dar la vida y de quitarla es Dios. El único que puede quitar vidas es Dios. Y Él, que es Dios, que es el Creador, que es el Dios de los espíritus, Él dará la oportunidad a todos aquellos que lleguen arrepentidos delante de Él. Una de las cosas que le dijo el Señor a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Miremos las consecuencias, terribles consecuencias espirituales que cayeron sobre la vida de Caín y sobre la vida de todo aquel que actúa como Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Un homicida no puede vivir en paz en su casa. Un homicida no puede salir a viajar, pasear en paz. Hablo de un homicida físico. Hay muchos homicidas de lengua que aparentemente tienen paz, pero no la tienen. Las consecuencias son terribles, porque el fruto de la tierra ya no será más. Ahora, aquí a Caín le interesaba que la tierra le diera buenos frutos. Quiere decir que una persona que quita la vida a otra no va a tener la ganancia que espera tener. No va a tener el fruto que espera tener de su trabajo, comillas, honrado. No lo tendrá. La palabra que usa aquí el Espíritu Santo para referirse a Caín como maldito es la expresión hebrea arar. Arar es una fuerza espiritual que tiene la capacidad de transformar a una persona en un ente abominable. Un asesino que está suelto en las calles como si nada es una persona abominable ante los ojos de Dios. Porque el poder oculto de arar es hacer que la familia, que la persona sea repulsiva, despreciada. Que esta persona no pueda prosperar. Eso de salir de este mundo y hacer mi vida de nuevo, eso no sirve sin Jesucristo. No, yo no soy de ese mundo oscuro, de ese mundo de muerte. No, eso no es posible si no le entregas tu vida a Jesucristo y llegas arrepentido o arrepentida. Por último, y para concluir, ya que hemos aprendido varios principios espirituales de lo terrible que le fue a Caín por ser un homicida, ahora veamos cómo los homicidios aumentan. ¿Por qué aumentan los homicidios? Bueno, hay diferentes motivos. Vacío de autoridad, vacío de justicia. Las drogas, el alcohol provocan muchos homicidios. Incluso la religión, para que usted vea que la religión no salva ni le da paz a nadie. La religión no ayuda a nadie. El islamismo es la religión que ahora mismo está causando más muertes en el mundo. Entonces la religión no salva. Por el hecho de que tú pertenezcas a una religión, no eres salvo. Jesucristo no es religión. Jesucristo es vida. Jesucristo es vida eterna. Jesucristo es paz. Las ideologías, sobre todo las ideologías izquierdistas, también provocan muerte. Los abortos. ¿Cuántos abortos se pueden contar en un año en una nación donde se han aprobado los abortos? Son millones. Los homicidios solamente por robar, por quitar un celular. Ese es un motivo también que produce homicidios. ¿Y qué le parece la última? La eutanasia, muerte digna o muerte asistida. Es un homicidio también. No podemos permitir que estas prácticas se apoderen del mundo. Sin embargo, ya lo están haciendo. Así que usted y yo no podemos ser parte de toda esa parafernalia de muerte que hay. Las autoridades no han podido controlar ni restaurar asesinos. No es posible. Solamente con Jesucristo. Solo Jesucristo sana una conducta devastadora, como la de quitarle la vida a un ser humano. La Biblia nos enseña que debemos tener mucho cuidado porque estamos viviendo tiempos
difíciles y tiempos peligrosos, pero el Señor nos puede guardar, porque en Él está la vida, en Él está la luz de los hombres. Así que hagamos una oración y digámosle al Señor: Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón si he estado en el territorio del prehomicidio, perdóname. Renuncio a los celos, renuncio a la envidia, renuncio a la amargura, al enojo acumulado, renuncio. Y te pido que me perdones. Ayúdame a serte fiel. Confieso de corazón delante de ti que tú eres mi Dios. Ayúdame, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.